Hola, buen día, mi nombre es Mateo Marroy Borges y hoy les vengo a hablar como tal de la serie magmática. Bueno, para empezar obviamente pues vamos a hablar como tal del origen del magma. El origen del magma pues está más que todo ligado al proceso de meteorización y solidificación de un magma. Esta solidificación y meteorización de un magma se da a través de las variables de presión y temperatura que obviamente juegan un papel muy importante en el punto de la fusión. Ese punto de la fusión nos indica como tal el proceso de cristalización o cambio de fase que puede llegar a tener como tal el magma. Esto está ligado también a la convección del manto, a la subdivisión de la litósfera, y obviamente está ligado a que el magma se encuentra en constante movimiento en esa parte de la corteza terrestre. Vale la pena resaltar que el magma, a medida que va subiendo hacia la atmósfera terrestre o hacia la corteza terrestre, él sufre como tal, digamos, un cambio de comportamiento con respecto a su estructura. ¿En qué sentido? En que obviamente genera reacciones con los distintos materiales que se encuentran en la litósfera. Esto, a su vez, va generando como tal una cámara magmática, que esta cámara magmática pues es el resultado de diferentes reacciones con diferentes elementos, digamos, volátiles, que a su vez pues genera como otro un magma basáltico, que es, obviamente va a ser muy pobre en sílice, y un magma riolítico, que va a ser, digamos, rico en sílice y rico en diferentes compuestos que conforma la estructura de las rocas. Bueno, el ciclo de la roca está más que todo ligado al cambio, obviamente, que sufre un magma. Este magma, obviamente, pues sufre una fusión y se conlleva o se lleva a cabo un proceso de cristalización. Vale la pena resaltar que el proceso de enfriamiento se da pues a que este magma aún se encuentra muy cerca de la litósfera, y por lo tanto ese proceso de cristalización va a ser un poco más lento. A través de que se genera como tal una roca ígnea, pues se genera como tal la roca intrusiva y una roca extrusiva. La roca intrusiva pues va a ser muy característica porque esa roca va a tener un proceso de sedimentación mucho más lento, y por lo tanto sus cristales o su textura característica va a ser aquella que no se puede evidenciar de la mejor manera posible los granos o los cristales que lo conforman, mientras que las rocas extrusivas son aquellas rocas que sí se les puede como tal evidenciar y observar los diferentes cristales que la conforman. Esto a su vez genera como todo un proceso de meteorización y erosión, que al momento genera un proceso de compactación y a su vez genera cimientos, que esto está más ligado a las rocas sedimentarias, y que por lo tanto esas rocas, al sufrir un proceso de metamorfismo, genera como tal rocas metamórficas. Bueno, para entender como tal la serie magmática, pues vamos a partir de que la serie magmática nos ayuda a identificar como tal las diferentes familias de rocas que se encuentran como tal en las diferentes capas o cortezas de la atmósfera terrestre o del planeta Tierra. Vale la pena resaltar que este tipo de magma se encuentra como tal el magma alcalino, que el magma alcalino es aquel que se da como tal en las zonas restringidas, digamos, de la subducción de placas, es decir, que está muy cerca como tal a la litósfera. Y el magma teorítico es aquel como tal que se genera a través de los bordes divergentes de las placas, ¿sí? Mientras que el magma coalcalino es aquel que genera como tal algunos andesitos, algunas riolitas, algunas dioritas, algunos granitos. Y obviamente digamos que ese magma tiene origen a través de una distancia de 100 a 150 kilómetros de profundidad con respecto a la superficie terrestre. Desde esta distancia se comienza a generar, digamos, ese tipo de magma, y por lo tanto pues va a agregar o va a subir hacia la superficie terrestre. Pues bueno, para entender un poco más qué significa como tal serie magmática, pues esta serie magmática se identifica como tal en el proceso de eventos espaciotemporales mediante una composición química y mineralógica casi similar. Es decir, los diferentes tipos de rocas se van, digamos, formando a través de una composición de fuentes y grados de fusión a una presión diferente.
Es decir, a medida que va subiendo el magma hacia la superficie terrestre, la temperatura o la presión va ayudando a que el magma cambie de manera continua su estado, digamos, de metamorfismo o su estado, digamos, de composición. Mientras que las rocas, mientras se lleva como tal, se lleva como tal a través de las series alcalinas, que obviamente pues sufren un proceso transicional para poder llegar a las series subalcalinas, que son aquellas series que se enfocan más que todo en las series teoréticas o se enfocan más que todo en las series del sílice. Esta composición o esta mineralogía se puede dar a través de características químicas en cuanto a su estructura y en cuanto a su textura. Ya para abordar, digamos, de una manera general, pues tenemos aquí la escala de Bowen, que es aquella que nos indica y nos explica cómo se hace como tal, digamos, las diferentes secuencias de las series alcalinas, es decir, mediante las series discontinuas y mediante las series continuas. Esto obviamente se identifica y se realiza a través de las rocas, mediante las diferentes rocas, y obviamente mediante la variable de presión y temperatura, que juegan un papel muy importante en la textura y formación de rocas ígneas. Para finalizar, pues se puede describir que la serie magmática es aquella que nos indica como tal una característica de alguna roca. También nos indica como tal la composición y características que hay entre sí o entre familias de rocas. Y por último, pues nos da una clasificación de rocas mediante la composición y mediante las variables de presión y temperatura. Gracias por la atención prestada.